Bienvenidos todas y todos a pensar acerca de los conectivos lógicos, sus reglas y cómo usar las tablas de verdad. Yo soy Brainy, tu guía en matemática, y te acompañaré a estudiar este tema. Comencemos. En esta sesión hablaremos acerca de las reglas de los conectivos lógicos para la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Nuestra meta para hoy es aplicar estas reglas para los conectivos que ya conocemos en diferentes situaciones y contextos que se nos puedan presentar. Estoy seguro que muchas veces en nuestro día a día pensamos o escuchamos frases a las que les aplicamos un valor de verdad. Por ejemplo, si alguien dice, si sos guatemalteco, te gustan los tamales. Podríamos pensar si es verdad o no. Pero para saber si realmente estamos en lo correcto, necesitamos conocer las reglas de los conectivos lógicos. Con esto verás que se nos hará más fácil encontrar la verdad en esas frases que encontramos en el día a día. El propósito de los conectivos lógicos y las tablas de verdad es trasladar las ideas y razonamientos de la vida cotidiana o de la ciencia hacia un lenguaje que todas las personas puedan comprender o interpretar de la misma forma. Haremos un ejemplo con estas proposiciones. La primera dice Guatemala es un país. La segunda dice Jalapa es un país. La tercera dice Antigua Guatemala es un sitio turístico. La cuarta dice el pepián es un plato típico de Honduras. Y la quinta dice el maíz no forma parte de la dieta de la mayoría de los guatemaltecos. Ahora asociemos un símbolo para cada proposición. G para la primera proposición, J para la segunda proposición, A para la tercera proposición, H para la cuarta y M para la quinta. Ahora las vamos a trasladar a una tabla de verdad. Ahora completemos la tabla. Vamos a colocar el símbolo de cada proposición y su valor de verdad. La primera proposición era Guatemala es un país. Su valor de verdad es verdadero. La siguiente proposición es Jalapa es un país y su valor de verdad es falso. La tercera proposición es Antigua Guatemala es un sitio turístico y su valor de verdad es verdadero. La cuarta proposición decía el pepián es el plato típico de Honduras y su valor de verdad es falso. Y la quinta proposición decía el maíz no forma parte de la dieta de la mayoría de los guatemaltecos y eso es falso. Por lo general, no vas a encontrar proposiciones que se escriban así. Podrías encontrar algún artículo que diga, si vas al país Guatemala, entonces podrás visitar el sitio turístico de Antigua Guatemala y comer el pepián, que es el plato típico de Honduras. O podrías encontrar otra que diga, estás en el país Jalapa, sí y solo sí, comes maíz que no forma parte de la dieta de la mayoría de los guatemaltecos. Pero para saber si estas frases son verdaderas o falsas, tendrás que escribir las proposiciones y aplicar las reglas de los conectivos lógicos. ¿Cómo se encuentran los valores de verdad usando conectivos lógicos? Vamos a definir uno por uno los conectivos y sus reglas. Los más utilizados son estos: la conjunción, que se lee y, la disyunción, que se lee o, la condicional o implicación, que se lee si, una frase y luego entonces, y la bicondicional o doble implicación, que se lee sí y solo sí. Vamos a ver si encontramos los conectivos lógicos en el párrafo anterior que construimos utilizando estas proposiciones. Si vas al país Guatemala, entonces podrás visitar Antigua Guatemala, que es un sitio turístico, y podrás probar el pepián, que es un plato típico de Honduras. Si lo identificamos, aquí hay una I entre estos dos y hay un sí entonces entre estos dos. Hagamos lo mismo con el segundo párrafo que estaba construido con estas dos proposiciones. El párrafo decía, estás en el país Jalapa, sí y solo sí, comes maíz que no forma parte de la dieta de la mayoría de los guatemaltecos.
Está el conectivo lógico sí y solo sí, que es la doble implicación entre estas dos proposiciones. Si logras construir proposiciones compuestas utilizando conectivos lógicos, solamente podrás saber si tu razonamiento es correcto o no al seguir las reglas de los conectivos. Y para eso vamos a estudiar. Comencemos. Recuerda que en el lenguaje que utilizas ordinariamente para comunicarte, también utilizas conectivos lógicos, pero puede ser que en matemáticas sea un tanto diferente. Por eso vamos a utilizar simbología matemática para determinar su valor de verdad. Vamos a utilizar estas proposiciones simples, P y Q, ya ahí en la tabla con sus posibles combinaciones. Vamos a aprender cómo encontrar el valor de verdad de P y Q. P conjunción Q. La conjunción es el conectivo lógico y. Veámoslo con un ejemplo. Veo un anuncio de periódico y dice: se busca patojo chispudo que sea mayor de edad y tenga licencia para conducir motocicleta. Y entonces, en base a esos dos requisitos, voy a determinar si le doy el trabajo o no. Dice mayor de edad y licencia de conducir motocicleta. Miremos el primer caso. ¿Es mayor de edad? Verdadero. ¿Tiene licencia? Verdadero. ¿Le doy el trabajo? Sí. Porque cumplió con los dos requisitos, porque el conectivo lógico es y. Veamos el siguiente caso. ¿Es mayor de edad? Sí. ¿Tiene licencia? No. ¿Le doy el trabajo? No, porque el requisito es obligatorio en ambos casos. Veamos aquí, ¿es mayor de edad? No. ¿Tiene licencia? Sí. ¿Le doy el trabajo? No. Y llegamos al último caso en el que el muchacho que se presenta ni es mayor de edad ni tiene licencia. Entonces, tampoco le doy el trabajo. Así es como funciona el conectivo lógico y, porque la única forma de que sea verdadera es cuando se cumplen las dos proposiciones como verdadera. Y en el caso de que una de las dos o las dos sea falsa, entonces la proposición compuesta será falsa. ¿Podrías tú interpretar cómo se termina de llenar la tabla con el conectivo lógico de la disyunción? Ahora observa la tabla de la condicional o implicación y la bicondicional o doble implicación. Observemos en qué casos es verdadera y en qué casos es falsa. Empecemos con la implicación. ¿En qué casos va a ser falsa? Solo cuando la primera proposición, que se llama antecedente, es verdadera y la segunda proposición, que se llama consecuente, es falsa. Solo en este caso la condicional o implicación es falsa. En los demás casos es verdadera. Y miremos la doble implicación o la bicondicional. ¿En qué casos es verdadera y en qué casos es falsa? Será verdadera cuando los dos valores de verdad de las dos proposiciones, el antecedente y el consecuente, sean iguales. Ambas verdaderas, verdaderas. Ambas falsas, verdadera. Y será falsa cuando los valores de verdad de las dos proposiciones simples sean diferentes. Verdadero, falso, falso, verdadero, y en ambos casos será falso. Ahora anota tus condiciones y prepárate para hacer unos ejercicios. Imaginemos que nos dicen: la Luna es redonda y no es el satélite natural de la Tierra. Analicemos cuál es el resultado de esa proposición compuesta. Pensemos en el resultado de la primera proposición. La Luna es redonda. ¿Es eso verdadero? Sí, puede ser cualquiera de estos dos. Ahora la segunda proposición. La Luna no es el satélite natural de la Tierra. Es falsa. ¿Por qué? Porque sí es el satélite natural de la Tierra. Entonces, verdadero y falso es falso. El resultado de esa proposición compuesta es falso. ¿Y qué pasa si nos dicen la Luna es redonda o es el satélite natural de la Tierra? Estamos hablando ahora de la disyunción. O. Analicemos cada proposición por separado. La primera dice la Luna es redonda, lo cual es verdadero. Y la segunda dice la Luna es el satélite natural de la Tierra, también es verdadero.
Y en esta tabla podemos observar que la disyunción, cuando ambas son verdaderas, su resultado es verdadero. En un tercer ejemplo dicen, si tú naciste en Zacatepeques, entonces no eres guatemalteco. ¿Cuál será el valor de verdad de esa proposición compuesta? ¿Verdadera o falsa? Analicémosla. Pensemos en cada proposición por separado. Tú naciste en Zacatepeques, verdadera. ¿No eres guatemalteco? Falsa. Entonces si te dicen, si tú naciste en Zacatepeques, entonces no eres guatemalteco, su resultado es falso, porque estamos usando el sí entonces, que es la implicación. En el último ejemplo, en el cuarto ejemplo, dice, 1 minuto tiene 60 segundos, sí y solo sí, 2 minutos tienen 90 segundos. Estamos diciendo sí y solo sí, que es la doble implicación o bicondicional. Analicemos por separado cada una de las dos proposiciones. La primera dice, 1 minuto tiene 60 segundos, verdadero. 2 minutos tienen 90 segundos, falso. Entonces el resultado de esa proposición compuesta es falso. Muy bien, ¿ya ves cómo se relacionan estos temas con las sesiones anteriores? Hoy aprendimos más acerca de los conectivos lógicos y sus respectivas reglas. Ahora sabes cómo aplicarlos a diferentes situaciones y contextos que se te puedan presentar y determinar cuál es el valor de verdad de las proposiciones compuestas. Esa era nuestra meta. Recuerda seguir practicando en tu cuaderno y con los ejercicios del libro. En tu cuaderno puedes hacer una boleta para cerrar esta unidad. Anota los términos que recuerdes. Escribe lo que aprendiste y si tienes alguna duda de los temas que hemos visto hasta ahora. También puedes escribir tus logros y cómo te sentiste estudiando estos temas. Aquí te dejo más palabras para tu glosario. En la próxima sesión comenzaremos a hablar de geometría. Yo soy Brainy y te espero en la próxima clase. Hasta luego.